Gracias. Ante todo, por supuesto, estoy muy agradecido a las autoridades del Mises Institute de Brasil por haberme invitado aquí. Me siento muy honrado. En segundo lugar, quería decir que cualquiera pueda estar en desacuerdo con cualquier cosa que yo diga, incluso con esto último que acabo de decir también. Me toca la gran responsabilidad de hablar de epistemología de la economía después del almuerzo. Pero yo les garantizo que no se preocupen, que nadie se va a dormir. Como decía, les garantizaba que nadie se va a dormir. Díganme si hablando a esta velocidad me entienden. ¿Se entiende? Bien. Bien, entonces el título de esta conferencia supone un... además, perdón, voy a leerla, así hablo todavía más despacio. ¿Está? Bien, el título de esta conferencia supone un diagnóstico que obviamente tengo que justificar de algún modo, ¿no? ¿A qué me refiero con un estancamiento de la epistemología de la escuela austríaca? No es mi objetivo hacer un resumen de la historia de la epistemología de la escuela austríaca. En principio, todos sabemos que la escuela austríaca fue muy influenciada por la posición a priorista extrema de Mises, que es en realidad la interpretación que Rothbard hace de Mises y que tanto influyó e influye hasta hoy. No es la única interpretación posible. Maglub tiene otra interpretación cuya respuesta fue justamente la interpretación Rothbard. Hayek, mientras tanto, pensaba de modo diferente, pero no había generado hacia los 80 una serie de discípulos importantes en los Estados Unidos, como sí lo habían hecho Rothbard y Kirchner. Y por eso, en ese momento, la influencia de ellos dos en este ámbito, la influencia de Hayek en este momento no era tan importante como ahora sí lo es por el resurgimiento del análisis del libro The Sensory Order. Yo no pienso que ese libro sea la clave de Hayek, de su filosofía de la ciencia, pero me desvío de mi objetivo si comienzo con ese tema. En esos momentos, además, en los 70, hubo cierto debate entre Israel Kirchner y Hayek sobre el apriorismo en relación al tema de la empresarialidad, y ese debate inclinó más la balanza hacia el apriorismo de Mises, aunque luego ese debate no fue continuado por Israel Kirchner. En esos momentos, además, Lachmann venía un semestre por año a dictar cursos en la NYU, donde estaban los Kirchner Boy. Ello fue muy importante, pues Lachmann introdujo entonces una sensibilidad hermenéutica, esto es, a favor del tema de la interpretación, que obviamente no estaba presente en las posiciones de Rothbard o Mises, tal vez. Resultado de ello fue un interesantísimo libro de homenaje a Lachmann, donde la balanza se inclina hacia elementos propiamente hermenéuticos, o sea, interpretativos, que ya estaban en Mises, que Lachmann enfatiza, a lo cual se junta también Don Lavoie, o Lavoie, con los proyectos que él tenía de diálogo con la hermenéutica continental, me refiero a Gadamer. Pero ese diálogo que Don Lavoie intenta con la filosofía continental no dio resultado por varios motivos. Primero, Kirchner no apoyó las salidas nocturnas hermenéuticas de sus discípulos. Uno de ellos, el ahora famoso Roger Garrison, apoyó a su maestro en una entonces famosa clasificación de 3 conceptos de equilibrio. El equilibrio always de los neoclásicos, el sometimes de los austríacos y el never de los austríacos radicales, donde supuestamente se encontrarían Lachmann y Shackle. Yo no pienso que eso sea una correcta interpretación de Lachmann, pero nuevamente algunas de sus expresiones pudieron dar lugar a esa interpretación.
donde en principio la hermenéutica quedaría ligada a una concepción donde el mercado no tendría per se ninguna tendencia hacia la coordinación, sino que sería caótico y casual, lo cual sería incompatible con la teoría del proceso de mercado elaborada por Israel Kirzner, que se sintetizaba al mercado como proceso de Mises y al orden espontáneo de Hayek. Bien, ¿están despiertos? Wake up. Puedo hacer un chiste en el medio, mis chistes son muy malos, pero pueden servir para despertarse. Por ejemplo, ¿saben de dónde viene el apellido Heidegger? Era un alemán que se llamaba Degger, y fue a Estados Unidos y le empezaron a decir Heidegger. ¿No? Bueno, bien, sigo. Como ven, lo hice solamente para que se despertaran, nada más. ¿Ah? No fue intención humorística. Bien. Seguimos. La hermenéutica continental que toma Don Lavoie y otros aspectos es fundamentalmente la de Gadamer sobre la base de Heidegger, esta vez en serio. En Gadamer, la noción de historicidad es fundamental, esto es, que el pasado constituye al presente, que las tradiciones culturales viven en el momento presente. Esto es, que la historia no fue, sino que es. Bueno, como ven, así de simple. Bien. Esta presencia de lo histórico en cada momento social, sin las debidas aclaraciones, inclinaba la balanza hacia el más peligroso villano de la ciudad gótica austríaca, esto es, el historicismo alemán. Villano con cuyo enfrentamiento había nacido prácticamente la escuela austríaca, como se sabe, el famoso enfrentamiento Menger-Schmoller. Habría que ver si Schmoller fue tan terrible como la historia oficial de la escuela austríaca lo presenta, sobre todo por influencia de Mises, pero el asunto es que la tradición, valga la paradoja, la historicidad de la escuela austríaca, no le permitía aceptar tan fácilmente una hermenéutica que aparentemente inclinara la balanza hacia el historicismo. Perdido en el firmamento, aunque visible como un sol en su órbita propia, se encontraba Alfred Schutz, no Alfred el de Batman, ¿está? Alfred Schutz. Decimos, no se rieron nada, evidentemente esto viene difícil. Bien, decimos fundamental porque Schutz nos pone en camino de nuestra propia solución. Esto es Edmund Husserl. Ustedes saben que Schutz fue discípulo tanto de Edmund Husserl como de Ludwig von Mises. Dado que Schutz había tenido la peculiaridad de recibir las influencias de ambos. Schutz advierte claramente que la clave del mundo social en Husserl es la intersubjetividad. Fíjense la relación con la teoría subjetiva del valor, ¿no? Intersubjetividad, o sea, relaciones entre personas, pero las referencias a Husserl, un autor que Mises y Hayek nunca incorporaron del todo, desorientaban a los lectores más austríacos de Schutz, aunque hubo algunas excepciones. ¿Cuál podría ser el camino hacia una solución en todo este panorama? Esta es la clave de lo que a mí me gusta llamar el olvido de Husserl. Edmund Husserl había elaborado una fenomenología, una teoría filosófica que él llamaba fenomenología, opuesta al positivismo, porque recuperaba la noción de sentido como esencia, presente ya en autores como Frege y Brentano, como una línea opuesta al psicologismo. Bueno, esto lo podemos obviar. Y aunque Husserl se oponía él mismo tanto al historicismo como al relativismo, sin embargo, Husserl advierte que aquello donde captamos las esencias es el mundo de vida cotidiano e intersubjetivo, que tiene presentes las tradiciones históricas. Bien. Mises, sin embargo, había tomado su tren epistemológico en una estación de la cual nunca salió, el neocantismo de Max Weber. Desde allí, cualquier referencia a las esencias estaba mal vista.
Ustedes saben que los neokantianos y los husserlianos y los aristotélicos no se llevan bien. Estuve hablando con ellos recién al almuerzo y lo comprobé. Bien. Las categorías a priori de la acción nos permiten comprender al mundo como nuestra inteligencia lo concibe, no como es en sí mismo, como diría un realista. Hayek, por el otro lado, había partido siempre de una psicología evolutiva que concluye finalmente en su famoso The Sensory Order, donde una relación con una acción humana fundada en una acción espiritual, inteligente y libre, irreductible a lo biológico, queda, por decirlo menos, muy conflictiva. Esto es, The Sensory Order no es fácil de conciliar con la acción humana intencional de von Mises. A pesar de ello, Mises y Hayek tienen ambos dos elementos clave que los ubican decididamente, aunque ellos no lo hubieran querido o sus discípulos no lo hubieran querido. Fíjense, esta aclaración es importante. Hayek y Mises tienen elementos que los ubican en una hermenéutica de las ciencias sociales, similar al camino que Don Lavoie intentó recorrer. Para Mises, la praxeología como ciencia general de la acción humana es lo que da sentido a los fenómenos complejos de la historia, un capítulo 2 de La acción humana, que ahora está en venta por el Mises Institute. Esto es, la acción humana, la praxeología interpreta los fenómenos complejos, permite darles sentido. A su vez, para Hayek, es su teoría del orden espontáneo la que permite identificar tendencias, o sea, las llamadas pattern predictions, generales, dentro de las infinitas variables de los fenómenos complejos. O sea que ambos autores eran hermenéuticos, pero con una afirmación de la universalidad de ciertas nociones en ciencias sociales que obviamente no interesaba a autores como Heidegger. O sea, ambos autores, Mises y Hayek, sostienen que los fenómenos complejos se interpretan, uno a partir de la praxeología, el otro a partir del orden espontáneo, y eso permite reincorporar la noción de ciencia económica universal para todo lugar y tiempo, aún dentro de un esquema interpretativo de las ciencias sociales. ¿Y Gadamer? ¿Qué pasa con Gadamer? Como ya hemos dicho, Gadamer, vía Husserl, confía en una fusión de horizontes históricos diferentes, o sea, las circunstancias históricas humanas pueden tener algo en común.